Que la gentuza se vista de morena, gentucita traidora aquí al Senado. Para eso sí fue muy buena, porque de otro modo no hubiera llegado la señora. Yo nunca le saco al debate. Aunque hagan señas obscenas, yo nunca le saco al debate. Quienes le sacan son los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo estoy aquí para debatir y para decirles que es mentira lo que dicen. Porque yo soy médica y desde que yo estudiaba medicina, hice mi residencia y todos los años de ejercicio profesional, he visto cómo las citas en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en todos lados, tardaban hasta 2 años. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Excelente mañana, tarde, noche. Bienvenidos al podcast de la senadora Antares Vázquez Alatorre. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, Beto. Muy buenos días a todas, a todos. Días, tardes o noches, como dices dependiendo tú. De la hora en la que nos escuchen. Exacto. ¿No? Oiga, senadora, hay un tema y no le vamos a dar rodeos. Es un tema importante que sucedió aquí en Guanajuato, a unos escasos kilómetros de la salida de León San Pancho, yéndonos a la derecha para Purísima. ¿Qué onda con los estudiantes de secundaria que ya están manejando armas? A mí me parece una situación gravísima. Gravísima, sobre todo en el estado más violento del país, en donde más vidas se han cobrado a cargo de personas que matan a otros con un arma de fuego y que se esté dando de parte de la policía municipal este tipo de entrenamiento a jóvenes de secundaria. Y mira, salió el alcalde de Purísima a decir que había sido una ocurrencia de los policías. Falso. No fue una ocurrencia de los policías. La situación se repitió en varias escuelas del municipio, todas ellas secundarias. Entonces se entiende como una política municipal. Yo no sé si el alcalde ya después le dio vergüenza y entonces decidió decir que era ocurrencias y como siempre, ¿verdad? Señalan al de abajo. Fue una ocurrencia de los policías. Ahora resulta que los policías pueden tomar ese tipo de determinaciones de irse a meter a las escuelas secundarias a entrenar muchachos y muchachas con armas de fuego. Hay una película que se llama La Purga, no sé si la ha visto. No. Es una película que le recomiendo que vea este próximo fin de semana. Y es una película que trata, esta película es en Estados Unidos, en donde permiten una vez al año, a partir de las 7 de la tarde a las 7 de la mañana, cualquier delito es válido. Entonces, esa política la crea Estados Unidos en esta película con el fin de disminuir la población de clases más bajas, pues para que se maten entre ellos y para poder utilizar esos mecanismos de violencia como una forma de terapia frente a toda la frustración y odio que hay en la sociedad. Entonces, en esta película, que se me afigura algo que están intentando hacer, es crear un estado de guerra entre la misma población civil, eliminar a los que menos tienen o a los que menos pueden para resolver el problema de infraestructura social que deberían de resolver. Pues mira, aquí hay muchas cosas que tienen que ver con proyectos de nación distintos. La derecha, desde que llegó Andrés Manuel a la presidencia de la República, ha estado grite y grite y grite que hay una estrategia de seguridad fallida de parte del gobierno de México. Y yo quiero dar números, porque la derecha siempre impulsa que haya violación de derechos humanos, que se hagan guerras en contra de la población, que se establezcan cosas como esta que tú estás sugiriendo, son muy de la derecha. Sí, horribles. Hay que recordar a los nazis, son de derecha. Uh-huh. El nazismo es un movimiento de derecha, igual que el fascismo. Radicales. Exactamente, entonces es exterminio lo que ellos consideran. Y nosotros estamos viendo esto en Guanajuato, es una situación sumamente grave. Y mira, han estado dice y dice que no funciona la estrategia de seguridad cuando es la primera vez para empezar. Porque dicen que no existe. Uh-huh. Lo primero que dicen, sí, no existe la estrategia de seguridad. Pues tendrán mala memoria porque es la primera vez en la historia de México que un presidente envía la estrategia de seguridad pública al Senado para ser validado. Y lo votamos nosotros en el Senado en el 2019. Eso en principio.
Luego dicen que la estrategia del presidente es abrazos no balazos, en una sobresimplificación. No, esa no es una estrategia, es una frase, en todo caso un eslogan, es algo que el presidente dice como un símbolo, efectivamente, de que la causa de la violencia tiene que ver con la misma violencia, es decir, violencia que fue generada desde el Estado mexicano. Y esta violencia tiene que ver con algo que ya habíamos platicado, creo, en algún momento, de la violencia estructural, que el Estado mexicano ha condicionado a muchos mexicanos y mexicanas a ser violentados por el propio Estado, y ahorita vamos a abundar un poco sobre eso. Entonces, este eslogan que el presidente utiliza no es la estrategia, pero sí representa alguna serie de medidas que integran esta estrategia. Por ejemplo, es la primera vez que en la estrategia de seguridad de un gobierno se atiende a las causas, no a las consecuencias. Porque si nosotros vamos a eslogans, Beto, entonces contra el eslogan del presidente de México, que es abrazos no balazos, va el eslogan que la derecha en sus gobiernos neoliberales ha utilizado, que es el de mátalos en caliente. Claro. Así es como Genaro García Luna resolvía sus temas. El superpolicía de Felipe Calderón, que está ahora preso en Estados Unidos, ya acusado de narcotráfico, y que pronto lo van a sentenciar sin duda. Ojalá. Entonces la política de ellos es como fue en el 68, Beto. Los gobiernos de extrema derecha en México han actuado siempre en el exterminio, en la violencia propiciada del Estado. Y es muy importante que la gente sepa, porque siempre la derecha también está criticando que nosotros siempre hablamos del pasado. Es que lo humano no es, no se rige por divisiones arbitrarias, en el sentido de que hoy empezó un gobierno diferente, entonces ya hoy cambió la situación. Los seres humanos tenemos historia y venimos de origen de diferentes cosas, y es muy fácil entenderlo, por ejemplo, en el caso de una persona en lo individual. Cuando hablamos de traumas que un niño o una niña sufrió en su edad temprana y que sin duda van a tener repercusión en su vida adulta, y estamos hablando de varios años que transcurren entre una situación traumática para una persona en la infancia y lo que sucede en su vida adulta. Y así con la sociedad así funciona. Entonces, esta sociedad mexicana fue traumatizada gravemente con políticas neoliberales que violentaron derechos. Esto es, cuando hablamos de violencia estructural, Beto, que decíamos, personas que no tienen oportunidades, siendo mexicanos, y aunque la Constitución dice que todas y todos tenemos los mismos derechos, no se da la misma oportunidad a todas y a todos de ejercer los derechos. Hay jóvenes, hubo jóvenes de hace 20 años que no tuvieron acceso a la educación, aunque tenían el derecho, y no tuvieron acceso porque no podían pagar una escuela privada, que fue lo que hicieron aquí en Guanajuato. La privatización educativa abundó, y entonces no había espacios en la educación pública, pues tenían que acceder a las escuelas privadas y no tenían para pagarlas. Entonces eso es violencia estructural, porque hay una política pública que te impide a ti hacer uso de tus derechos. Y no solo ese tipo de políticas neoliberales antiderechos, sino que a partir de 2006, Felipe Calderón, para legitimarse en un gobierno que se robó, inició la llamada guerra contra el narco. Y eso sí es lo que querían la derecha. Lo que quieren que ahorita haga Andrés Manuel López Obrador es que el Ejército y la Guardia Nacional y la Marina se pongan a tirar balazos a diestra y siniestra. Es lo que gritan todo el tiempo. Eso ya lo hizo Calderón. Un estado de guerra. Totalmente. Ya lo hizo, ya lo vivimos. Y esto, el sexenio de 2006 a 2012 fue pavoroso. Y no hubo una mejora en eso, ¿verdad? No, y mira, hay una tendencia, Beto, que aquí estoy leyendo en este momento del reporte último de Seguridad Pública. Y nosotros vamos viendo cómo a partir del gobierno de López Obrador y de que se comenzó a implementar la estrategia de seguridad pública que nosotros aprobamos en el Senado, ha habido una reducción del 26.6% de los delitos del fuero federal. ¿Qué quiere decir esto del fuero federal? Para aclararle a la gente. Hay delitos del fuero común
que le toca a los estados atender. Y los del fuero federal es lo que le tocan a las fuerzas federales, es decir, Ejército, Marina, Guardia Nacional. De origen les toca, por ejemplo, el resguardo de instalaciones estratégicas, les toca todo el tema de robo de combustible, o sea, el huachicol, les toca todo lo de narcotráfico, el tráfico de drogas, de estupefacientes, por ejemplo, el contrabando. Esos son delitos del fuero federal. Pero hay delitos que son del fuero común y que le toca atenderlos a los estados. Uno de esos, de los más graves que hay, es el homicidio doloso. Eso le toca al estado de Guanajuato, no al gobierno federal. Sin embargo, el gobierno federal está entrando en la estrategia porque es muy doloroso perder vidas en esa forma. O sea, sabemos que pues nadie tenemos la vida comprada y que todas y todos podemos sufrir un accidente, una enfermedad, lo que sea. Pero nadie, así sea un grave delincuente, merece perder la vida a manos de otra persona. Claro. Es decir, que alguien, ¿por qué alguien va a tener potestad de decir ya no vive más? Ahorita me lo echo y se acabó, ¿no? Sí, no. Eso no es así. Pero mira, ahí te voy a decir cómo los delitos del fuero federal en general han bajado casi 27%. ¿Cuáles son esos delitos? Delitos contra la salud, o sea, narcotráfico. Delitos fiscales, o sea, esos que son de los delitos de delincuentes de cuello blanco. Y delitos financieros que también están en esa bolsa. Se ha reducido también los delitos contra la integridad corporal. Se ha reducido también los delitos relacionados con armas de fuego y explosivos en términos generales y delitos patrimoniales. Pero en el caso del homicidio doloso, que ha sido, pues es lo más grave, porque todo lo demás dices, ok, es muy grave, pues que anden de narcotraficantes o de huachicoleros o lo que sea, pero es mucho más grave la pérdida de vidas humanas. A pesar de los pesares, el homicidio doloso desde diciembre de 2018 a la fecha se ha reducido 7.8%. Ha sido lo que más trabajo ha costado. Pero si puedes ver la gráfica, esta gráfica es pública, la pueden encontrar en internet con facilidad. Cuando esta gráfica viene midiendo el número de homicidios dolosos desde 2015. Y eso que no se está poniendo lo de Calderón, cuando se pone lo de Calderón es más atrás. Tremendo, o sea, venir de homicidios muy bajos en la época de Calderón con esta estrategia de, la guerra contra el narco supuestamente, se desbordaron. Y además, dicho sea de paso, Beto, que en esa época, con esa estrategia de mátalos en caliente, no se acabó con el narco, no disminuyó la violencia. Solo repartió a otros cárteles. Ni siquiera desapareció un solo cártel de la droga, al contrario, surgieron varios en esa época. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se atreven a querer exigir que López Obrador implemente una estrategia que ya demostró que es fallida? Peña Nieto le siguió por el mismo rumbo, pero entonces, imagínate, en 2015 el promedio de homicidios andaba en 1,601. Llegó en la época cuando Andrés Manuel llegó a la presidencia en 2,935 por mes. 2,935 y ahorita va en 2,833. Entonces ha ido reduciéndose, no a la velocidad que quisiéramos. Pero tomando en cuenta que esa no es una responsabilidad del gobierno federal, es una responsabilidad del estatal. Por supuesto. Y aún así se está trabajando. Es estatal. Pero además, Beto, este decremento que ha habido a nivel nacional no se refleja en todos los estados de manera igual. Y desgraciadamente Guanajuato no ha perdido el primer lugar en homicidios dolosos desde 2016. O sea, desde antes de López Obrador, Guanajuato ya era primer lugar en homicidios dolosos y lo ha sido en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, 2021 y ahorita en el 2022 sigue en primer lugar. De todos esos que te estoy diciendo, del número de homicidios mensuales
que ahora fueron ¿cuántos? 2.800. 2.800. A ver, déjame, regreso a mi gráfica. 2.833, de esos 2.833 que hay al mes, 1.292 son en Guanajuato. 1.292. Cerca del 40-50%. Exacto, el 40% de los homicidios a nivel nacional se da en Guanajuato, desgraciadamente. Fíjese que yo no sabía que el tema de seguridad, y claro que ahora lo entiendo porque México es un país gigantesco con millones de personas, no sabía que la seguridad se dividía en dos, entre el gobierno federal y el gobierno estatal, y tampoco sabíamos que el gobierno estatal era el responsable de reducir los homicidios dolosos. Algo que me parece muy interesante es que aquí en Guanajuato, pues nos han hecho creer durante mucho tiempo que el villano es el presidente Andrés Manuel y que el héroe es Diego Sinue, y que de alguna manera si Guanajuato tiene los primeros lugares en homicidios es por culpa del presidente. Exacto, porque aquí en Guanajuato de todo tiene la culpa el presidente, ¿no? Entonces, en materia de seguridad, y déjame decirte, Beto, porque nosotros hicimos también una reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, y la derecha no quería, y los del PRI y del PAN no querían, pero sus gobernadores fueron a abogar porque sí, y al final se aprobó por unanimidad la creación de la Guardia Nacional, que era este cuerpo de seguridad, que es un cuerpo federal, pero que iba a dar servicio también de proximidad, es decir, como policías. Nada más que fíjate, en Guanajuato es de los estados que más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército han estado trabajando en labores de seguridad pública, que no es lo mismo de seguridad nacional, sino seguridad pública de proximidad, porque también en la reforma constitucional que hicimos para que el Ejército y la Marina pudieran intervenir. De hecho, en Guanajuato es el único estado no costero que la Marina estuvo interviniendo en temas de seguridad pública y con alta eficiencia en algunos municipios hasta que se fueron. Pero fíjate, pasa una cosa, que si tú llamas en Guanajuato, en cualquier municipio, al 911 para pedir o reportar un hecho, tú no tienes forma de llegar a la Guardia Nacional, porque la coordinación que se establece, que debe establecerse pues, es a través de las fuerzas municipales o estatales. Entonces, si tú llamas al 911 en un estado en donde hay policía municipal, te contesta la policía municipal, y esa policía municipal debería pedir el apoyo a la Guardia Nacional, y no lo hacen. Hay otros municipios en Guanajuato que no tienen policía municipal, sino que tienen el régimen llamado de mando único. Es decir, que allí se supone que quien resguarda es la policía estatal. Entonces, si tú les llamas, pues te deben contestar ellos, y ellos, que se les llama primer respondiente, deben enlazar con la Guardia Nacional para pedir el apoyo, y no sucede. No lo hacen. Eso no sucede. Y fíjese que sucedió un caso, creo que acá en Silao hubo un problema, una familia mandó llamar a la policía por un problema familiar entre ellos, la policía nunca atendió, y luego 2-3 horas después se presentaron y ellos dijeron, es que eso no nos tocaba, había que llamar a la Guardia Nacional. ¿Ven que no funciona? No, es que no es así. No hay un teléfono al que tú llames a la Guardia Nacional. Hay un único número al que todas las mexicanas y mexicanos en el país llamamos para una emergencia en donde necesitas que la policía acuda, y es el 911. Entonces, si tú llamas al 911, eso no suena en un cuartel de la Guardia Nacional, ese teléfono. Suena en policía municipal o estatal, dependiendo del caso. Entonces, no están llamando a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional anda coadyuvando, pues ahora sí que patrullando y a ver qué encuentra, pero no es fácil así. Entonces, sigue sin haber coordinación de parte del gobierno estatal con el gobierno federal, y entonces llama mucho la atención, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no se quieren coordinar con el gobierno federal, Beto? No quieren que funcione. Ahí hay cosas que la ciudadanía tiene que pensar, ¿no? Hay cosas ocultas. Es decir, una persona pues puede pensar, a ver, qué caray, tenemos tantos elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, porque también del Ejército están aquí, se han enviado muchos elementos, hay miles de elementos de Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional
en Guanajuato. ¿Y por qué no está habiendo la coordinación? Es muy interesante eso. ¿Y por qué no baja la violencia en Guanajuato? También es muy interesante eso, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que atender, y la ciudadanía, claro que hay un clamor popular por seguridad, si todas y todos, es de lo que más valoramos, el que tú puedas salir de tu casa sin problema, ¿no? Que haya sin riesgo, pero ahí es el clamor popular y no atienden las autoridades estatales lo que les corresponde. Oiga, senadora, retomando un poquito el tema de, ya que entendemos cómo es la interacción entre la Guardia Nacional, la falta de coordinación de la Policía Estatal con respecto a la comunicación con el federal, usted que es pedagoga, ¿qué opina de que a los niños de Guanajuato se les instruya en el uso de las armas? Es gravísimo, Beto, porque mira, cuando tú sumas eso a un boom que hay de exaltación social de la cultura narco, ¿sí? Porque el narco es poderoso, es rico, es muchas cosas, y si lo haces en una edad tan vulnerable como la adolescencia, dejas huella. Nosotros en la estrategia de seguridad pública del gobierno federal se está impulsando más bien la protección de las jóvenes, de los jóvenes. Por eso hay una beca para todos los jóvenes de preparatoria pública, por eso se está dando todo lo de Jóvenes Construyendo el Futuro, por eso se está tratando de cuidarlos. Y resulta que aquí el gobierno municipal decide instruirlos en el uso de armas de fuego. ¿Cómo para qué? No entienden. O sea, ¿cómo para qué? A chicos, a chicas de una edad tan vulnerable, en donde son rebeldes, en donde se confrontan con la autoridad, y que además venga la autoridad, una autoridad que es la policía, a enseñarles a manejar armas, es como validar que está bien que se use pues un arma de fuego. Es muy grave, es muy grave. Sí, a mí me llamó muchísimo la atención porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que se piensen en enseñar a utilizar armas y no se piense en cultura? No se piense en educación, no se piense en tomar a estos jóvenes que están en una edad vulnerable en la que cualquier información la pueden malinterpretar y ellos usarla en contra de lo que debería de ser. Es que es tan grave, Beto, porque Guanajuato es de los estados que menos prepas tiene para la población que la requiere. Entonces, como a esos chicos, a esas chicas de secundaria, les sueltas un arma, pero no les das una prepa garantizada para cuando salgan. Entonces, es patético, esto es patético, porque es lanzarlos ya al mundo del sicariato, ¿o qué? ¿De qué se trata? Pues está comprobado en Estados Unidos tantos casos de jóvenes que van a primarias y realizan pues asesinato porque pueden comprar las armas en Mercado Libre, la pueden comprar en eBay y no hay esas restricciones. Exacto. En México vivimos tiempos tan complicados donde la cultura narco se ha puesto como un modo de éxito, porque sí, lamentablemente los gobiernos estatales no se preocupan por desarrollar cultura y educación, y pareciese, no quiero pensarlo, pero parece que a ellos les conviene que las clases más vulnerables desaparezcan, y cómo darles una pistola para que se maten entre ellos. Imagínate nada más, es muy grave eso que ocurre, porque es desde el gobierno entrenar a las jóvenes y los jóvenes en uso de armas, desde el gobierno. No es un grupo armado irregular, supuestamente no son delincuentes, pero parece que les están haciendo la chamba a los delincuentes. Hay algo raro ahí. Exactamente. Senadora, ¿con qué cerramos? Pues que hay que ver, hay que estar atentos a la gente. Yo le pido a todas y a todos los que queremos vivir en paz, que analicemos las cosas como son. ¿Cómo piensan ustedes realmente que se puede disminuir los homicidios? Porque ahora en el gobierno federal hay cero impunidad, pero los asesinos andan sueltos porque les toca, son del fuero común, y les toca a los gobiernos estatales, Beto. Al gobierno de Guanajuato le toca meter a la cárcel a los asesinos,
no al gobierno federal. Entonces, hay que pensarlo, Beto. Hay que pedirles cuentas. Exactamente. Bueno, senadora, pues muchas gracias por el episodio de hoy. Sin duda un episodio muy interesante que contrasta lo que creemos y lo que de verdad es. Los invitamos a seguir a la senadora Antares Vázquez en su TikTok, Instagram y Facebook. Ahí estaremos en los capítulos siguientes. Que pasen muy buen día. Aunque la gentuza se vista de morena, gentucita traidora aquí al Senado. Para eso sí fue muy buena, porque de otro modo no hubiera llegado la señora. Yo nunca le saco al debate. Aunque hagan señas obscenas, yo nunca le saco al debate. Quienes le sacan son los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo estoy aquí para debatir y para decirles que es mentira lo que dicen. Porque yo soy médica y desde que yo estudiaba medicina, hice mi residencia y todos los años de ejercicio profesional, he visto cómo las citas en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en todos lados, tardaban hasta 2 años